Comienza, hermanos, un mover de empuje, de reflexión, decíamos la semana pasada, de santidad, ¿verdad? Buscar al Señor, hermanos, buscar sus propósitos, su voluntad, echarle ganas, hermanos, a la obra del Señor. Entonces hoy vamos a estar hablando, hermanos, de una iglesia que fue derrotada, pero una iglesia que volvió a su victoria. Y vamos a tomar, hermanos, como ejemplo, hermanos, el pueblo en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. Y vaya conmigo a Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12, por favor, si es usted tan amable. Vamos a decirlo de esta manera: necesitamos volver a Mizpa. La iglesia debe ser una iglesia victoriosa, hermanos. Dios nos llamó a ser victoriosos. No podemos negar que en algún momento de nuestras vidas cristianas, hermanos, de nuestro servicio a Dios, sufrimos derrotas, cometimos errores, tuvimos, hermanos, algunas situaciones difíciles donde hubo profundo desánimo, donde hubo cansancios, a veces confusión, y de alguna o de otra manera, en algunas de nuestras batallas perdimos. Hay que ser honestos, hermanos, hay que ser honestos. Perdimos porque no supimos creer, perdimos porque no supimos decidir, perdimos, hermanos, porque no tuvimos la espiritualidad suficiente que se ocupaba en ese momento. No estoy hablando de volvernos al mundo, hermano. El que vuelve al mundo, ese ya es otra cosa. Porque no hemos perdido la guerra. Se pierden batallas, pero no se pierde la guerra. Eso es importante entenderlo. Entonces, amados, eso le pasó al pueblo en el Antiguo Testamento. La escritura que vamos a leer es el momento cuando el pueblo retoma su victoria, hermanos. Fue vencido, sí. Fue derrotado, sí. Fue avergonzado, sí. Pero llega el momento en que Dios sigue siendo Dios. Y Dios vuelve a levantar a su pueblo. Y Dios le da la victoria. Y Samuel, hermanos, el profeta, llama al pueblo a Mizpa. Por eso le digo, hay que volver a Mizpa. Mizpa es un lugar geográfico. Ahorita voy a explicarles un poquito. Y ahí en ese lugar, después de hacer sacrificio, después de hacer volver el pueblo de Dios de su lamento para que se cubra bajo la poderosa mano del Señor y entienda que es victorioso, Él hace esto en Primera de Samuel capítulo 7 versículo 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer significa piedra de fuerza, piedra de victoria. Ebenezer no significa hasta aquí nos ayudó Jehová. Es la expresión que dio Samuel cuando dijo Ebenezer, piedra de poder, piedra de fuerza, piedra de victoria, roca de victoria. ¿Quién es la roca en el Nuevo Testamento sino nuestro Señor Jesucristo? La piedra angular que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra, hermanos, de donde se basa toda la construcción espiritual. Lo estoy diciendo en otras palabras, pero usted me está comprendiendo. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Para poder entender esto les voy a dar tarea, porque voy a explicar varias cositas, pero tal vez usted necesitará dar lectura en la semana a todos los primeros capítulos, los primeros 7 capítulos de Primera de Samuel, para que pueda entender bien lo que quiero compartirles en este día, hermanos. De tarea se va a llevar usted ese compromiso de leer los primeros 8 capítulos de Primera de Samuel. Y quiero que los lea cuidadosamente, porque encontramos en el capítulo 1 a Ana, que era una mujer estéril, pero que Dios le concede después de su clamor que le naciere Samuel. Samuel es entregado al templo para servicio,
Dios lo levanta como un profeta, como sacerdote. En ese tiempo dice que no había revelación, no había palabra, porque estaba Elí con sus 2 hijos que no eran personas que les importaba mucho la espiritualidad del pueblo. Había mucho pecado, había mucha apatía, no había compromiso, había muchos males. Pero en medio de toda esta situación de una espiritualidad fría, está el profeta Samuel, que Dios lo levanta. Siempre hay un remanente. Cuando hay una espiritualidad de frialdad, cuando hay fracasos, recuerde algo bien importante: siempre Dios va a levantar un remanente. Dios levantó a Samuel porque el sacerdote Elí no estaba haciendo bien su trabajo. Eso lo va a encontrar después usted en la lectura. Resulta que el Mizpa, o también llamado Ebenezer para los que son muy estudiosos y les gustan los detalles, parece ser que Ebenezer y Mizpa es el mismo lugar. Y ahí se reunieron para afrontar a sus enemigos, los filisteos. Los filisteos vienen a la guerra y mandan los primeros 4,000 hombres. La primera batalla, Israel pierde 4,000 hombres y vuelven con mucho dolor. Y dicen: ¿qué fue lo que pasó? Como hablábamos la semana pasada, ¿qué pasó? ¿Por qué las cosas no salieron bien? No salieron bien porque el pueblo no estaba caminando bien con Dios. Entendamos esto. El pueblo necesita caminar a la luz de la palabra. Necesita estar en la presencia de Dios. Necesita estar separado, apartado para el Señor, dedicados para Dios. Pero este pueblo era idólatra, este pueblo era desobediente, porque los líderes estaban haciendo el trabajo mal. Ahora, llegan los filisteos. Comienza la primera batalla, la pierde Israel. Israel dice: ¿qué haremos? Bueno, vayamos a Silo y traigamos el arca del pacto. Ya hemos explicado que el arca del pacto significaba para el pueblo de Israel la presencia de Dios. En otras palabras, traigamos a Dios con nosotros para que Él nos ayude y nos resuelva este problema. ¿Qué es lo que la gente hace? Mire, hermanos, el error que hay religiosamente. Nunca se acuerdan de Dios hasta que llega el problema, y luego quieren bajar a Dios para que Dios le resuelva el problema. Ahora, en su gracia y en su misericordia, Dios resuelve problemas, pero una vez resuelto el problema, se acabó otra vez la relación con Dios, porque ya no lo necesito. Eso era lo que estaba pasando en el pueblo en ese tiempo. Ahora, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Quiero decirles esto: Dios nunca deja de ser Dios a pesar de la desobediencia del pueblo, hermanos. O sea, no importa tu condición espiritual, Dios sigue siendo Dios. Él está sentado en su trono, Él no pierde ninguna batalla. La victoria es de nuestro Dios. Pero el pueblo está en desobediencia. ¿Qué pasa? Traen el arca. Cuando traen el arca, el júbilo del pueblo, hermano, en los cánticos, el alarde, los gritos, hermano, todo el mover del pueblo alegrado porque estaba el arca, la presencia de Dios. ¿Y qué pasa en el campamento de los filisteos? Los filisteos se asustan y dicen: ahora sí nos cargó el 8 a todos. ¿Por qué? Porque los dioses que mandaron las plagas a Egipto han venido en la ayuda del pueblo de Israel. ¿Cómo le haremos frente? Y estaban dudando y estaban con miedos y temores, porque habían oído que el Dios que tiene el pueblo de Israel es un Dios poderoso. Nuestro Dios, el Dios de los evangélicos, pero de evangélicos obedientes. Ahí va. Entonces alguien se levanta entre los filisteos y dice: ¡hey! No tengan miedo. No, vamos a echarle ganas a esto. No vamos a servirles a ellos. Ellos nos tienen que servir a nosotros. Y empieza la batalla, dice la escritura. Y en el texto vemos que en la batalla ya no eran 4,000, ahora eran 40,000 los que cayeron muertos, hombres del ejército del pueblo de Dios. Derrota.
no solamente fueron derrotados, pero el arca les fue robada. No solamente fueron avergonzados, pero fueron, hermanos, correteados. Tuvieron que huir. Y luego llegan los anuncios. ¿Y qué pasa? Muere Elí. Ya conoce la historia, y si no la va a leer. Y en la batalla mueren los dos hijos de Elí, Ofní y Finés, que eran los sacerdotes que se portaban mal. Sígame. ¿Por qué el pueblo perdió? Ahí le va. Y escuche lo que le voy a decir, porque esto está tremendo. Por presuncioso. Tenga cuidado. La palabra de Dios nos dice en Santiago: Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. El pecado empieza por la soberbia. ¿Qué es presunción? Cuando la vanidad que muestra un pueblo o una persona y presume y alardea de sí misma y de sus propias cualidades. En otras palabras, no estaban sirviendo bien a Dios. Había ídolos, pero cuando lo necesitaron querían que Él estuviera ahí. Y ellos fueron presunciosos, pensar que Dios estaba de su lado cuando Dios ya no estaba con ellos. La presunción se mira mucho hoy en el pueblo, cuando el pueblo cree que Dios está solamente con él y no con los demás. Si yo me voy, la presencia se va conmigo y ustedes se arruinan. ¿Qué le pasa? ¿Desde cuándo? Así hay pensamientos de ideologías, de personas que creen que solamente Dios habla con ellos y con nadie más, que todo se mueve alrededor de su persona, que si no soy yo, no es nadie. Presunción. Que si yo no hago esto, Dios no se va a mover. ¿Qué le pasa? Jamás de esa manera. Dios no te sirve a ti, tú le sirves a Dios. No es tu propósito ni tu voluntad, es lo que Dios ha dicho. Nunca digas que es de Dios y que no es de Dios. Ya lo regañé, ahora vamos al... Esta presunción hizo que se les fuese quitada el arca. Era lo más importante del pueblo, la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios es quitada, el pueblo va a caer en vergüenza, humillación y derrota. En algún lugar, en algún momento de nuestra historia personal, hemos sido o hemos caído en vergüenza, en humillación, o hemos sido derrotados. Esto sucede, hermanos, porque ha habido descuidos. Vuelvo a repetir, somos honestos, hermanos. No estamos hablando de volver al mundo ni hacer los pecados que hacíamos antes, pero estamos hablando de descuidos tan simples como abandonar la oración, como dejar de ser fieles, como dejar de estar en la casa del Señor, como tomar presunción, orgullo o arrogancia. Cosas, hermanos, que están en nuestra naturaleza humana, pecaminosa, con la cual tenemos que trabajar, porque dice que el que siembra para la carne, de la carne segará destrucción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Me están siguiendo, santos? Entonces, cuando el pueblo desobedece, cuando el pueblo no oye, no hace la voluntad de Dios, la presencia es quitada. Ahora, hermano, lo último que usted debe perder es la presencia de Dios. Hermano, por favor, donde quiera que yo vaya, que Dios vaya conmigo. Moisés dijo: Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy a ningún lado. Tú tienes que ir. Toda decisión tiene que ser tomada bajo la voluntad y los propósitos de Dios. Comprenda eso, hermano, es importante.
La crianza de los hijos, el matrimonio, la familia. Cada vez que hagas algo, cada vez que decías algo, pregúntale a Dios. Examina, mira por los caminos del Señor, por la senda del Señor, para ver si lo que se está haciendo, lo que se está decidiendo, es de Dios o no es de Dios. Forma personal. ¿Me están siguiendo, santos? Ahora, ¿qué tanto era la derrota, la vergüenza, la humillación? En ese momento, una nuera de Elí, la esposa de Fines, estaba dando a luz. Estaba en embarazo ya para aliviarse, y al oír la noticia que el arca había sido robada, hermanos, se le vino el parto encima. Pero era tanto su dolor, su angustia por lo que había pasado, por la derrota, por la humillación, por la vergüenza, que ni siquiera quiso ver la criatura. ¿Hasta dónde la humillación? ¿Hasta dónde la vergüenza? ¿Hasta dónde la derrota? Cuando Elí escuchó el arca, cuando escuchó de sus hijos, no hizo nada, no dijo nada. Pero cuando oyó que la presencia de Dios, que el arca había sido tomada, el hombre se desmaya, cae de espaldas y se desnuca. ¿Cuánto vale la presencia de Dios, hermano? Piensa en esto. ¿Cuánto valor tiene que Dios esté contigo, que Dios te acompañe, que Dios dirija tus pasos, que Dios te unja, que Dios te lleve, que Dios te bendiga, que el Señor te prospere? No descuides lo más importante de tu vida, que es tu comunión con Dios, que es tu relación personal con Dios. No permitas que la arrogancia, el enojo, la ira, no permitas que el pecado, no permitas que el tropiezo vaya a perturbar tu relación con Dios. Si ya entraste en algún problema, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Pero ve a la presencia, vuelve otra vez a este lugar, al Ebenecer. Mire, la mujer, hermanos, no quiso ver, no quiso saber. Y las palabras de ella fueron palabras tremendas, hermanos. Ella dijo, Icabod. Fue lo único que dijo, Icabod. Porque traspasada es la gloria de Israel. No la gloria de Dios, la gloria del pueblo. El pueblo perdió su coronación, perdió su gloria, perdió el respaldo, perdió, hermano, la ayuda, perdió, hermano, la piedra angular, perdió, hermanos, la fuerza, perdió la autoridad, perdió la investidura. El pueblo fue avergonzado, el pueblo fue derrotado, el pueblo fue humillado. Pero Dios sigue siendo Dios, porque el arca fue llevada al templo de Dagón, el dios de los filisteos. Feo, feo ese Dios, porque tenía cuerpo de pescado. Horrible. Y él era un Dios que tenía manos extendidas así, que se calentaban y ahí se sacrificaban las criaturas. Hubo reyes de Israel que hicieron ese sacrificio. A su primogénito lo entregaban en las manos ardientes de un ídolo de metal para que se quemara. Es terrible, hermanos, lo que es la idolatría, lo que es el no buscar a Dios, el no obedecer a Dios. Entonces Dios sigue siendo Dios. Ponen el arca al pie, abajo de la estatua de Dagón. ¿Qué ocurrencias? Dios sigue siendo Dios. Al siguiente día entran al templo y encuentran a Dagón tirado en el piso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dagón, no te dejes. Y lo vuelven a poner en su lugar. No lo hagan, porque al siguiente día apareció sin brazos y decapitado en el suelo otra vez. Dios sigue siendo Dios. El hecho que tú te sientas como te sientas, andes como andes, hagas lo que hagas,
Dios no deja de ser Dios. Traspasada es la gloria del pueblo, pero jamás traspasada la gloria de Dios, hermano. Entonces hay que volver a Mizpa. Hay que volver a la presencia de Dios. Hay que volver a reflexionar y hacer las cosas correctamente, hermanos. Ahora, no puedo ir al texto todo, hermanos, pero usted en la lectura que haga esta semana lo va a comprender, lo va a entender. No hallaban qué hacer con el arca, porque donde quiera que iba el arca caía maldición. ¿Por qué cae maldición, hermanos? Porque solo el pueblo de Dios puede lidiar con la presencia de Dios. Solamente los santos, solamente los elegidos, solamente los levitas, solamente los hombres y mujeres de Dios, solamente aquellos que han nacido de nuevo en Cristo Jesús, solo aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero, solamente aquellos que han sido sus nombres puestos en el libro de la vida, solamente aquellos que han nacido de nuevo son los que pueden sobrellevar y cargar la presencia de Dios. Esto no le pertenece ni al mundo, ni al sistema político, ni social. Esto es de la iglesia. La presencia de Dios está en medio de su pueblo, hermano. De su pueblo. Solamente el pueblo de Dios lidia con la presencia de Dios. Entonces comenzaron a caer tumores y maldiciones y cuanta cosa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el arca? Devuélvanla y devuélvanla con ofrenda. Recuerde que a David le pasó lo mismo. ¿Se recuerda David? Sacó el arca de su lugar, no consultó correctamente, porque la presencia de Dios hay que vigilarla, hay que cuidarla, hay que santificarse, hay que acercarse con cuidado. ¿Aló, hermanos? No te olvides que el Dios que sirves es un Dios santo y Dios habita en santidad, y en tu casa está la presencia de Dios y sobre tus hijos está la presencia de Dios. No te olvides de ello. Entonces fue devuelto. Y ahí nos vamos a ir hasta el capítulo 7, versículo 1 en adelante. Ya entendió la historia, ¿verdad que sí? Porque vamos a volver a Mizpa. Vamos a volver a Mizpa. Vinieron, capítulo 7, versículo 1 de primera de Samuel. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, en el collado. Y mire que hicieron diferente aquí. Dice, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. ¿Se acuerda de Ofni y Finés? Hacían pecar al pueblo, hacían adulterios, robaban las ofrendas, no hacían las cosas correctamente y no se santificaron cuando llevaron el arca. Dios los hizo caer en la batalla. Cuando robaron el arca, mataron a los sacerdotes. Ahora, ¿cuántos aprenden de sus errores? Sí, hermano. Batallé, sí, luché, sí, sufrí, sí, tropecé, sí, fui humillado, sí, perdí la batalla, pero aprendí. El problema es de aquellos que no aprenden y siguen siendo necios en su misma actitud. No, espérese, se va a poner bueno esto. Versículo 2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. Mire lo que dice la Biblia: 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¿Cuánto tiempo duró el pueblo en el desierto? 40 años. Miren, escuchen esto. Yo he hablado en algunos lugares y me he atrevido a confrontar a algunas personas en el área de liderazgo.
Y me he atrevido a decirles esto, discúlpeme, pero yo no tengo 40 años para esperar a que se muera esta generación. Regularmente, para que haya un avance, porque Dios no está sometido a tiempo. Dios es el Dios de los siglos, por los siglos de los siglos. Él puede esperar 1000 años y para Él es un día, sin ningún problema. Aquí los que no podemos esperar somos usted y yo, porque ¿sabe qué? Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. En cualquier momento lo cafeteamos. Y se le escapó de las manos la oportunidad, porque en la eternidad no se va a poder hacer lo que se hacía aquí. Aquí se ganan las almas, aquí se trabaja, aquí se adora, aquí se pelea la buena batalla de la fe. Aquí, hermanos, se le echan ganas. Aquí, hermanos, hay que meterle en el nombre de Cristo Jesús, porque allá sí será el descanso, allá será la paz, allá será la bendición eterna. Y la oportunidad de ganar a nuestros hijos está aquí. La oportunidad de ganar a nuestros vecinos está aquí. La oportunidad de ganar al esposo o a la esposa está aquí. Es hoy, es ahora. Por lo tanto, no puedo esperarme 40 años a que se muera un montón de líderes que no quieren moverse, que están, hermanos, ahí, hermanos, esperando. ¿Aló? La iglesia tiene que mover, tiene que avanzar, tiene que crecer, tiene que conquistar. Hay que pelear la buena batalla de la fe. Si Dios dice, esta es la tierra prometida, conquístala. Volvió ¿quién? Caleb. ¿Y quién más volvió? Josué. Y dijeron, la tierra es buena, vamos, poseámosla, conquistémosla. Dios está con nosotros, bien emocionados. Hasta que llegaron los aguafiestas. Díganme los aguafiestas. Ay, gracias a Dios que no vinieron hoy. El aguafiesta, no, es que hay gigantes, no, es que no se puede, no, es que no sabemos, es que somos como hormigas, somos chapulines al lado de ellos, nos van a aplastar. ¿Qué le pasa? ¿Dónde está el Dios de los cielos? ¿Dónde está el Dios sentado en su trono? El Dios que respalda. Óigame, hermano, venían de milagros, venían de ver el mar abriéndose. No salieron cantando, abrió el mar y ahogó a todo el ejército de Faraón en el mar. ¿Qué pasó? Cuando el pueblo no está correctamente, hermanos, caminando en la santidad de Dios y en los propósitos de Dios. ¿Me están siguiendo? Ahora, ¿qué hacía el pueblo? Se lamentaba y se quemaron 20 años de lamento. ¿Cuánto tiempo más te vas a lamentar por lo que pasó el día de ayer? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo más vas a lamentar el problema con el hijo, con la esposa, el divorcio que pasaste, la separación, la bancarrota que tuviste, el que te hayan corrido de tu trabajo, el que se haya acabado la economía, el fracaso que tuviste en el ministerio, en la iglesia? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo va a durar tu lamento? ¿No dice el salmista que cambiaste mi lamento en baile? ¿No viene la alegría después de la oscuridad? ¿Cuánto tiempo va a durar tu noche? ¿Hasta cuándo? Despiértate, sube a la presencia de Dios, al monte del Señor. Ve con adoración, con alabanza. Lleva tus heridas, lleva tu derrota, lleva tu humillación, que no hay nadie mejor para sanar y para dar victoria que el Dios de los cielos. Levántate, sacúdete y deja de lamentarte. Hay que volver a Mizpa. Entonces Samuel, hermanos, versículo 3, hermanos. Ahí mismo donde estamos, habló Samuel a toda la casa de Israel,
Ahora venía la palabra del profeta, ahora venía la palabra de Dios, ahora venía la restauración, ahora venía el pacto, ahora venía la promesa. Se hicieron mal las cosas, nos equivocamos, erramos, lo que haya pasado no importa, porque no vemos a lo que está atrás, vemos a lo que Dios tiene para nosotros por delante, hermanos. Comprenda eso. Hay que volver a Mizpa, el lugar donde fui derrotado, donde tuve mis errores, mis descuidos y mis faltas. Ahí Dios te va a volver a llamar. ¿Por qué tienes que volver al mismo lugar? Porque ahí tienes que probar la gloria de Dios. El problema no se va a ir, hay que afrontarlo. Ese distanciamiento, esa dificultad familiar, ese problema económico, esa cuestión que tanto te hace sentirte tan triste. Hay que afrontarlo, hay que ir a ese terreno, a ese lugar geográfico, a esa Mizpa. Tienes que volver ahí. Versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, dice, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. Astarot era un dios. Y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servir, y él os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. El arrepentimiento está en el lamento. 20 años de arrepentimiento y de lamento, pero le faltaban 3 cosas. Aquí viene, hermanos, ponga esto en su corazón. 3 cosas importantes. Lléveselo en el alma, grábelo en su corazón. ¿Qué es lo que hizo el pueblo después de arrepentirse? Número 1, se volvió a Dios. Vuelva hacia Dios, Él es justo. Vuelva hacia Dios, Él es misericordioso. Vuelva hacia Dios, que Dios perdona, que Dios restaura, que Dios sana. La sangre del Cordero, hermano, nos cubre. Tenemos la manera de tener acceso al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro, dice la Escritura. Vuelve al Señor. Si batallaste, si luchaste, si fracasaste, si te olvidaste, si dejaste, si abandonaste tu espiritualidad, si volviste a las cosas mundanas, si te volvió a atrapar el vicio, si volviste otra vez, ¡ay, misericordia de Dios! ¡Vuélvete a Dios! Si no hiciste nada de estas cosas, pero tuviste un fracaso ministerial, un fracaso familiar, un fracaso económico, vuélvete a Dios. Vuélvete. Vuélvase al Señor. Eso fue lo que el pueblo hizo. Número 1, se volvió al Señor. Número 2, preparó su corazón. Prepara tu corazón. ¿Cómo se prepara el corazón? El corazón, hermanos, es el que guarda las cosas. Revélalas. ¿Qué hay allá adentro? Mire, voy a ver si puedo explicar esto. En el momento de crisis se revela la verdadera condición del corazón. Cuando las cosas están bien, todos estamos pasivos, en buenas relaciones, en buenas circunstancias. Nos gozamos, nos deleitamos de todo lo que nos rodea. Pero cuando la crisis llega, cuando el aguijón del enemigo golpea, cuando la persecución aparece, cuando el hostigamiento del mal comienza a destruir, cuando hay desánimos, cuando hay contención, cuando hay desprecios, cuando hay dificultades, se revela la verdadera condición del corazón. Prepara tu corazón. Un corazón de Cristo no cambia por ninguna circunstancia. Viene la adversidad y ese creyente permanece fiel. No es movido, no es motivado, no es, hermano, contaminado. Sucede algo y no se amarga porque confía en el Señor. Se revela la verdadera condición del corazón.
Por eso la palabra dice: prepara tu corazón. Prepárate, examínate, mírate hacia adentro. Haz un examen de tu actitud, de tu estilo de vida de las últimas semanas, meses, años. Está callado. Número 1, vuelve al Señor. Número 2, prepara tu corazón. Y número 3, sírvele solo a Él. Sírvele solo a Él. No le sirvas al ojo humano, no le sirvas a las personas, sírvele a Dios, y a Dios se le sirve bien. Sírvele bien. No le sirvan ni con sobras, ni con desánimos, ni con, iba a decir pujidos, pero está bien, porque hay gente que con berrinches y pujidos va a hacer las cosas. Eso no le agrada a Dios, hermano. Todo lo que se hace con alegría de corazón, porque todo lo que haces lo haces como ofrenda al Dios que tú amas y al Dios que le sirves. Sírvele al Señor. Quita los ídolos. Limpia la casa. La semana pasada lo dijimos: saca el anatema de la casa, lo que no es agradable ante los ojos de Dios. Sea en tu carácter, sea en lo que ves, sea en lo que practicas, sea en lo que tienes, todo lo que te rodea. Santifícate, porque mañana Dios hará maravillas. ¿Y qué sucedió? La arca ya había sido devuelta, pero no la presencia de Dios al pueblo. Entienda eso. Lo mismo sucedió cuando el arca fue tomada. Oh, no fue quitada la presencia. No, la presencia hace rato que se había ido de ustedes por su pecado. Ahora les fue robado el símbolo, el arca. Después les fue devuelta el arca, pero la presencia de Dios todavía no estaba, porque 20 años duraron en lamento. ¿Usted sabe por qué David danzaba? Porque David se equivocó, erró, se lamentó, lloró, porque cuando quiso mover el arca para llevarla a un mejor lugar, hubo muerte y hubo una exhortación de parte de Dios: ten cuidado con mi presencia. Pero cuando hizo las cosas bien y el arca entraba, hermanos, entre el pueblo, ¿qué hacía David? No se aguantó, hermano. No se aguantó. Empezó a pegar brincos, hermano. Estaba ahorita ocupado allá atendiendo las cosas y se me ve que estaba oyendo ahorita que estaban machacando, no sé qué. No soy muy practicante de eso, pero está bien. ¡Ah! En la presencia de Dios dice que hubo burlas, porque el hombre se comportaba como cualquier persona en la presencia de Dios, hermano. El gozo le había sido devuelto, la alegría, adoraba y bendecía a Dios porque Dios lo había restaurado. Ve la importancia de la presencia de Dios. El gozo en tu casa, la paz en tu casa, la armonía de los hijos, el bienestar económico, la prosperidad. Hermano, cuando Dios está ahí, todo sale bien. Todo sale bien. Entonces el arca había sido devuelta, pero la presencia todavía no estaba en el pueblo. Entonces Samuel les dice: hagan esto, preparen su corazón, vuelvan al Señor, sírvanle solo a Él. Y luego hizo sacrificio, dice la escritura. Y después del sacrificio, no voy a ir a la lectura porque me va a tomar tiempo, pero mientras estaba sacrificando el cordero, adivine quién llegó a la fiesta. Ay, me están atinando. Los filisteos. Aquellos, el mismo lugar, la misma Mizpa, el mismo Ebenezer, en el mismo lugar. No, si lo hicimos una vez, lo volvemos a hacer. Esto ahorita no nos echamos a la bolsa.
Lo que no se dieron cuenta es que el pueblo ya se había santificado. Lo que no entendieron es que el pueblo ya tenía la presencia de Dios. Habían sido restaurados, habían sido bendecidos, habían sido sanados. El gozo les había sido devuelto. Y llegaron los filisteos a la fiesta de aguafiestas a echar a perder la ceremonia bonita que había ahí. ¡Ja! Hermano, se levantó el pueblo y dijo: ahorita van a ver estos ingratos. Y dice la escritura que vencieron, rápidamente vencieron, porque ahora Dios estaba con ellos. Hermanos, volvemos a Mizpa y Dios va a estar con nosotros, y su gloria y el gozo y la alegría, hermanos, va a estar sobre nosotros, el bienestar. Volvemos a Mizpa, pero ahora venimos de una manera diferente. Y le fue devuelta el arca, y le fue devuelta la presencia de Dios al pueblo, y fueron victoriosos. Y esos primeros 7 capítulos son maravillosos, porque enseña a un pueblo que fue derrotado, pero que fue restaurado por Dios, un pueblo bendecido. Y ahí, hermanos, hay un lapso de tiempo de bendición, de prosperidad. Fue honrado Samuel, fue honrado el pueblo, hasta que entra el capítulo 8, que después hablaremos de él en otra ocasión, que el pueblo dijo: queremos rey. Ufale. Pero tienen a Dios. Pues sí, tenemos a Dios, pero queremos un rey. Y eso es lo que la gente busca a veces: hombres para adorar, para seguirles. Hermanos, es Cristo su Salvador. Es Cristo, hermanos, la guía. Es Cristo, hermanos, la imagen del Dios viviente. Es Cristo, hermanos. A Él le servirás, a Él le adorarás, a Él le brincarás, a Él le danzarás, a Él, al Dios de los cielos, amados. ¿Qué dice la escritura? Voy a cerrar esto. En Proverbios 21:31 nos dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Podemos planear muchas cosas, podemos ser buenos estrategas de guerra, podemos hacer muchas cosas, pero Dios es el que da la victoria, hermanos. Por eso vuelve al Dios, por eso prepara tu corazón, por eso sirve al Señor, porque Dios es el que te da la victoria. Y ya una anticipación para la semana que entra, que es día de resurrección. Aquí nos vemos a las 6 de la mañana. Amén. Espero aquí vernos. Vamos a tener Santa Cena y todo. Pero la escritura de 1 Corintios 15:57, que habla de la resurrección y del poder de la resurrección, nos dice en el 15:57 de 1 Corintios: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No te olvides que tú eres victorioso. No te olvides que si que perdiste una batalla, jamás serás derrotado en la guerra, porque Dios está de tu lado, porque Dios es un Dios que te ama, y Dios te inviste de poder, te llena de autoridad, y Dios te acompaña donde quiera que vayas. Por lo tanto, si un día batallaste, si un día luchaste, si un día fuiste derrotado, hermano, no te quedes en la humillación, no te quedes en el dolor, no te quedes, hermanos, en la queja. Levántate, deja, hermanos, a un lado la humillación y vete a la presencia de Dios, que Él te va a levantar y Él te va a sanar y Él te va a bendecir y Él te va a dar la victoria sobre todos tus enemigos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, santos. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar al Señor.